El monumento se sustenta, no entiendo muy bien eso, en realidad por regla general se sustenta en un pedestal, pero eso ya es bastante significativo. El pedestal es un símbolo de lo que pesa en efecto del poder. ¿Quién lo legitima? El poder, no tiene otra razón el monumento. Las clases dominantes, las oligarquías sustentan los monumentos. El monumento es un sistema de control. Se trata de colocar en la calle, en la ciudad, en los lugares en donde la gente podría disfrutar de su propia vida, de sus relaciones, un elemento que por regla general tiene unas dimensiones, un peso, está construido con unos materiales más o menos preciosos o al menos con la pretensión de que sean duraderos. La intención del monumento tendencialmente es que dure siempre, toda la vida, la memoria de siempre, pero en realidad alrededor del monumento necesariamente se genera un mecanismo de control. El monumento recuerda siempre quién manda, a quién está por debajo del monumento. Yo estoy a favor de la iconoclastia, comprendo muy bien muchos de los movimientos iconoclastas que se han producido, por ejemplo, de una manera relativamente reciente, en épocas relativamente recientes. Pensemos, por ejemplo, en un caso de iconoclastia que nos resulta muy cercano, la Semana Trágica en 1909. Muchas veces desde las posiciones de historiadores más o menos marxistas se ha dicho que fue un movimiento desorganizado y que lo que hicieron fue quemar iglesias, conventos o escuelas religiosas, cuando en realidad una auténtica revolución tiene que dirigirse hacia los núcleos auténticos del poder, por ejemplo, el Banco Central, el Ayuntamiento, la sede del Gobierno, pero los que en 1909 salieron a las calles de Barcelona y quemaron esas iglesias sabían muy bien cómo alrededor de la imagen se construye el poder, cómo se puede hacer esa revolución, pero si quedan los testimonios del poder que se manifiestan a través de ese sistema universal que son las imágenes, a su alrededor de la imagen, volverá a formarse el poder. Esa es una historia muy interesante, porque Barcelona, desde el punto de vista monumental, tiene una claridad absolutamente impecable, ¿no? En 1888, bueno, desde unos cuantos años antes, la burguesía barcelonesa decide monumentalizar su ciudad, es decir, hacerla moderna, no solamente tener buenas alfombras, cuadros y muebles de calidad en sus casas, sino también tener parques, grandes avenidas, iluminación eléctrica y monumentos. Y la primera gran operación monumental en Barcelona consiste en un triángulo que organiza el monumento a Colón, el monumento a Joan Güell y el monumento a Antonio López. Colón es un señor de la historia pasada que representa el principio de una expansión imperialista, en principio castellana, pero evidentemente también participaron catalanes a pesar de todo. Y los dos personajes que están en los otros dos ángulos del triángulo son dos burgueses que la gente podía encontrar prácticamente por la calle hacía solo unos pocos años antes y cuyos hijos continuaban yendo por la calle tranquilamente, siendo reconocidos, y eran los que precisamente habían decidido desde sus posiciones de poder en el ayuntamiento y en otros órganos organizar la ciudad, monumentalizar la ciudad de ese modo, ¿no? De manera que los nuevos burgueses se legitiman con el antiguo gran almirante, y en realidad lo que se legitima es un proyecto de expansión imperialista, colonial, nuevo, que estaba dirigido por estos dos burgueses concretamente, que además estaban emparentados porque la hija de Antonio López se había casado con el hijo de Joan Güell, era Eusebi Güell, el cliente de Gaudí, y volvían a explicar la historia a partir del monumento a Colón, la Atlántida de Verdaguer,
pero lo necesario era que ellos dos estuviesen también presentes. Entonces, en la esquina, en el cruce de la Gran Vía y la Rambla Cataluña estaba Joan Güell, y en el cruce en el extremo, digamos, de lo que luego sería, o se empezaba a ser en ese momento, empezaba a urbanizarse como Paseo Colón, ¿no?, estaba Antonio López. Y cerraban el triángulo perfecto, es decir, no se puede pedir más claridad de lo que significa el monumento. Y los barceloneses no eran nada tontos, porque cada vez que se levantaban contra el poder, derribaban esos monumentos que han sido reconstruidos varias veces, ¿no? Eso es imposible. El monumento va ligado al poder de una manera, iba a decir natural, y si lo natural existe, tendríamos que decir en efecto natural. El monumento es esencial para el poder. Y sin el poder no existe el monumento. ¿Qué cosa hay que celebrar si no son cosas que se imponen desde el poder? En cambio, en la ciudad los bibelots nos los ponen otros, no los ponemos nosotros. A mí me extrañaría, y conozco muy pocos movimientos auténticamente populares que hayan pedido, por favor, la construcción de un monumento dedicado a alguno de esos hombres célebres del pasado. Diría que no existen esos movimientos populares. El monumento es una imposición. Si partimos de la idea en la que insistí hace un momento, de que el monumento es un mecanismo, un instrumento, una condensación, ¿no?, en imagen necesaria del poder, yo diría que, por un lado, el monumento no tiene nada que ver con la nostalgia, en absoluto. El poder no es jamás nostálgico. En todo caso, transmite nostalgia hacia abajo, nostalgia de la mala, porque también hay de la buena, y desde luego la punta de lanza sobre situaciones futuras, en todo caso, serán las que convengan al poder. El monumento siempre responde a un proyecto, y el proyecto es lo más ligado que existe a las promesas de renovación y promesas de liberación del futuro. Y el futuro es un tirano. El futuro es en lo que se basan todos los sistemas teleológicos, ¿no? Te dicen, en el futuro ocurrirá esto y aquello, y por tanto ahora tienes que sacrificarte por lo que ocurrirá. El monumento es una de esas rocas que cargamos sobre nuestras espaldas, pensando en un futuro mejor, basado en un pasado que sería el modelo. Pero todo eso es de la manera más transparente que uno pueda imaginar. Todo eso son los mecanismos del poder. El monumento es el rostro del poder, y literalmente lo es. Es decir, los que aparecen en los monumentos suelen ser generales, gobernadores civiles, grandes burgueses. Yo no creo que eso sea distinto, ¿eh? En la modernidad, digamos, el monumento ha dejado de ser realista, por decirlo de alguna forma. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a pensar en el monumento en los términos estrictos del monumento urbano tradicional, que puede ser un obelisco, por ejemplo, alrededor del cual hay algunas figuras celebrativas, o puede ser, como tú decías, muy típico, la estatua ecuestre. La estatua ecuestre tiene su modelo en la antigua Roma, luego se recupera en el Renacimiento italiano, y en el siglo XIX, bueno, los reyes naturalmente se representan en estatuas ecuestres, porque el caballo es lo más importante. El caballo es otro símbolo de poder esencial, y en el siglo XIX también se hacen bastantes estatuas ecuestres. Se hacen otras que no son ecuestres. En el siglo XIX vemos muchos grandes personajes, militares, alcaldes, presidentes de gobierno o lo que sea,
vestidos con sus trajes de calle y en el traje mismo, en el vestido, en el abrigo, en los botones, en la corbata, en los cordones de los zapatos, lo que brilla y salta a los ojos y los araña literalmente es un hiperrealismo que es típico de esa escultura y que era muy necesario en la representación, en la permanencia de la representación del personaje, ¿no? Pero cuando toda esta escultura realista queda barrida por la modernidad a principios, por las vanguardias, por la modernidad a principios del siglo XX, esos mismos monumentos son sustituidos por otros monumentos en los que, por ejemplo, hay esculturas abstractas o montajes de otro tipo, ¿no? Pero el significado profundo de eso no es distinto, es decir, el poder se expresa a través de otros medios. En las rotondas, que es un lugar donde uno querría pasar tranquilamente sin que lo agobiasen con montajes de todo tipo, desde carros de heno, locomotoras antiguas, hasta obeliscos modernos con cremallera, ¿no sería mejor que nos dejasen tranquilos, ¿no? Entonces, si tenemos la sensación cada vez que pasamos por una rotonda de que ¿quién demonios ha decidido poner esto aquí? Qué bien que estaría yo y qué tranquilidad para este pueblo y para Cataluña y España y el mundo entero que eso no existiese, pues eso quiere decir que está para algo, ¿no? De entrada para fastidiarnos, pero seguramente hay algo más profundo ahí. Sin duda hay algo más profundo. Los monumentos son la esencia de todo eso. Son la esencia de la jerarquía. El monumento te dice qué es lo que está por encima de ti, a qué aspiras, a qué tienes que aspirar, pero también te dice hasta dónde puedes llegar, porque para eso está el monumento, es el límite, ¿no? Y es un sistema de control. El monumento organiza espacialmente, literalmente, la ciudad, es decir, hay una idea de control, una realidad de control físico. La ciudad se organiza con unos monumentos que ocupan las plazas, que se colocan al final de las avenidas, etcétera, etcétera. Y desde un punto de vista no físico, organiza también mentalmente, ideológicamente, en definitiva, el espacio de la vida ciudadana, ¿no? A los monumentos se va a hacer ofrendas de flores, los monumentos recuerdan algo que ocurrió, que por regla general es algo que ocurrió de arriba abajo, ¿no? Los monumentos recuerdan cómo la ciudad se construyó, porque físicamente la ordenan, etcétera, etcétera, ¿no? Que el monumento es el rostro del poder es clarísimo. El monumento moderno es una cosa que surge a partir del Renacimiento, claramente, ¿no? El caso que tú comentas de la Roma de Sixto V es un caso modélico, es decir, a partir de las grandes avenidas, la colocación de los obeliscos, las fuentes de Roma, se crea un modelo para una ciudad que llamamos genéricamente barroca, que es una ciudad que esencialmente representa el poder, ¿no? Es París luego, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero hay un caso muy interesante, una comparación muy interesante, que es la Plaza de la Señoría de Florencia, donde hay unos cuantos monumentos, unas cuantas esculturas, empezando por el David de Miguel Ángel y otras, y el Campidoglio de Roma, donde hay una escultura de un emperador romano colocada en el centro de la plaza, además de otras esculturas a los lados. En la Plaza de la Señoría en Florencia, las esculturas que representan a la ciudad, por ejemplo, Miguel Ángel, el David de Miguel Ángel, es David venciendo a Goliat, Florencia venciendo a sus enemigos supuestamente más poderosos, está colocada contra una de las paredes, mientras que la plaza queda libre, ¿no? La plaza la ocupan, digamos, los ciudadanos. En el caso de Roma, en cambio, Miguel Ángel yo creo que es el primero, no
estoy absolutamente seguro, pero me temo que es el primero que coloca la estatua en el centro de la plaza. De manera que los ciudadanos ahora ya no ocupan el centro de la plaza, sino que cuando se dirigen desde la rampa por la que se asciende al Campidoglio al ayuntamiento que está detrás, tienen que escoger si pasan por la derecha o por la izquierda del monumento que hay en el centro, ¿no? La plaza ya está ocupada. Ellos, en todo caso, juegan un papel secundario y hay una elección que es una elección en la que lo que domina es la posición del monumento. Parecen cosas tontas, pero no lo son. El monumento ha ido cambiando de forma, de aspecto, hasta llegar a las rotondas de las que hablábamos antes, pero la esencia con la que se construye es la misma exactamente que en estos casos que comentábamos. Bueno, la verdad es que el artista puede desobedecer al poder, a la colonización urbana del poder, tanto como cualquier otro ciudadano. Porque un artista tendría que tener más posibilidades de hacer eso, ¿no? Un artista, un panadero, un zapatero, un mecánico, un profesor de universidad, un director de museo, pueden hacer lo que hace cualquier otro. Específicamente el arte o el artista haciendo su trabajo de artista difícilmente puede escapar, si es que está, por ejemplo, ha sido encargado de construir un monumento, difícilmente puede escapar a lo que el monumento significa. Es decir, esto en el arte se ve claramente, en la arquitectura todavía más. El encargo determina lo que significará lo que uno vaya a hacer, ¿no? La arquitectura no es ingenua, es un instrumento del encargo, ¿no? De manera que creer que se puede ser revolucionario, desobediente, construyendo un monumento, creer que se puede ser revolucionario, desobediente, construyendo un edificio público, es una ilusión. Bueno, puede servir para que alguien se consuele, y no tenga mala conciencia o menos mala conciencia, pero en realidad es una ilusión, ¿no? La arquitectura no lo puede todo, el arte no lo puede todo, más bien muy poco, ¿no? Y desde luego, en el momento en que son públicas, que es una palabra abstracta, significa que dependen literalmente, estrictamente del encargo, y el encargo es el poder. De manera que dentro del hacer hay muy poca escapatoria. Ahora bien, ser desobediente lo puede ser cualquiera. Voluntades colectivas no sé muy bien qué significa. Yo creo que cuando utilizamos palabras o términos o expresiones como espacio público o voluntad colectiva, estamos usando unas abstracciones que no tienen nada que ver con la realidad, que es la calle, la plaza, la gente que con sus propias necesidades ocupa las calles o las plazas. Pero voluntad colectiva vuelve a pertenecer al tipo de expresiones ligadas a las promesas de emancipación que el poder vende. Voluntad colectiva es una forma de vender literalmente, ¿no? A través de unas palabras más o menos rimbombantes, difíciles de entender cuando se convierten en una abstracción en la que una palabra liga a la otra y viceversa, para sustituir lo que son las voluntades verdaderas, individuales, concretas, de la gente que vive en las casas y ocupa las calles de la ciudad. El monumento es un sistema de desocupación. Cuando desocupan un espacio ocupado, una buena manera para que no se vuelva a ocupar es monumentalizarlo. Que hay muchas maneras de monumentalizarlo. A mí uno de los lugares que me gustan de Barcelona
es la Plaza Cataluña porque es un no man's land, ¿no? En el momento en que el 15M ocupó la Plaza Cataluña, fue un lugar, aquello era un lugar, ¿no? A partir de entonces, una vez desocupada, la Plaza Cataluña se ha convertido en un lugar muy ocupado y, por ejemplo, en Navidad se ocupa con una especie de pista de hielo, ¿no? De manera que lo colectivo, una pista de hielo para que los ciudadanos disfruten de su ocio, desocupa a la acción verdadera, que es los ciudadanos ocupan la plaza porque quieren. El solar es muy interesante porque es verdad que puede producir una sensación de desamparo, ¿no? Pero no siempre. Yo creo que la visión del solar como hueco en el que todavía no se ha construido es muy interesante. Bueno, yo no creo que la haya cambiado exactamente el arte contemporáneo, ¿no? Hay un principio que se da desde final del siglo XIX y luego durante las vanguardias de transformación del papel del artista en una sociedad diferente, con unos medios de producción distintos, con unas relaciones de poder distintas, sobre todo una sociedad de masas, con producción de masas, una sociedad industrializada y masificada, y todos los movimientos de vanguardia, en realidad, aunque prometen una liberación a la humanidad, la vanguardia se basa en eso, es la culminación de las utopías de liberación que siempre ha vendido el poder, en definitiva, ¿no? En realidad lo que significan es la búsqueda del nuevo papel del artista en unos nuevos medios y unos sistemas distintos, ¿no? Naturalmente que eso inicialmente significa una retórica, que a veces no es solamente retórica, desde luego, pero que muchas veces sí lo es, basta leer revistas de los años 20 o de los años 30, antiacadémica, etcétera, etcétera. A la larga, en muy poco tiempo, las propuestas de las vanguardias triunfan. Igual que triunfaron en el siglo XV los florentinos de vanguardia, Brunelleschi, Donatello, etcétera, tardaron unos años, pero al final triunfaron y convirtieron su interpretación del mundo en dominante. En los años 20 y los años 30 ocurrió lo mismo, es decir, en los años 10, 20 hay una lucha antiacadémica de los artistas, en realidad para encontrar una posición dentro de unos medios de producción y unos sistemas de masas diferentes, y en los años 30 ahí simplemente ocurre el triunfo de todo eso. Es decir, a partir de los años 30, quienes encargan los monumentos, que son las instituciones, ya saben que no pueden continuar haciendo esos monumentos a la antigua, digamos, académicos, digamos, porque eso las vanguardias literalmente lo han deslegitimizado, es decir, ya no representa nada, representa el pasado justamente, representa una cosa que no se puede ligar con aquello que el poder vende a partir de los años 30, que es la modernidad, que somos modernos, ¿no? El poder es moderno, de hecho el poder es lo más moderno. De manera que al artista moderno no le queda nada más, pero eso es lo que buscaba en última instancia, que sustituir al artista antiguo. Es decir, el arte moderno sustituye al arte académico en todos los terrenos, desde los terrenos del mercado hasta los terrenos de la representación.